Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Línea 1, aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Estábamos pelando tutti parejo, pero es la parte más sabrosa de las noticias. Sí. Pero es de mal gusto decirlo abiertamente. No, entonces, ¿para qué? Lo vamos queda para nosotros, Alejandro Guille. Pero lo vamos a sugerir. Eso, luego. Durante el transcurso del programa. Bueno, también nos pueden seguir en diariousach.cl. Muy buen trabajo hacen los muchachos ahí. TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Además, obviamente, de las redes sociales. Somos Línea 1, muy buenos días. Daniela Figueroa. Muy buenos Videla. días. Muy buenos días, compañero. De La Serena. De La Serena e incluso Allende los Andes, ¿no? Allende los Andes. En Argentina dicen que... Qué lástima. Qué lástima. ¿Qué más puedo decirle? Alejandro Guille Álvarez, muy buenos días. En este jueves 23 de julio, donde amanece con una temperatura, digamos, agradable. ¿Sentiste frío cuando saliste de la casa? No. No, está rico. Salí caminando yo mirando al tiro al auto. La comunidad a tomar un taxi. Sí, va a llegar acá. No, sí, pero comieron los ratones. Sí, oye, sí, para que veáis. No, si los ratones están en todos lados. Oye, los cables, ¿qué te comieron? Los cables. ¿Tú sabes que estaba a punto que se cortara la dirección? Ufa, imagínate, voy por la carretera 80, súper peligroso. Bueno, no tan rápido, pero igual. ¿Tienes nogales en la casa? Sí. ¿Tienes nueces adentro del auto? Caquis. Ya, es que ese es el tema. Sí, no, es supermercado, pero es un entre motel y supermercado. Ya, bueno, vamos. No entremos en detalle. Bueno, con la temperatura agradable, como decíamos antes de irnos a los ratones, 8 grados 7 décimas indica la dirección meteorológica a esta hora. Hay un 85% de humedad y tanto en Providencia, cuando yo salí y llegué acá a Estación Central, donde está nuestro querido campus de la Universidad de Santiago, había una pequeña llovizna, una garuga, como dicen, una cosita poca. Y si vemos justamente lo que nos indica en el gráfico de meteorología de Chile, claro, la tarde incluso va a haber lluvia propiamente tal, con bastante viento en la tarde de este jueves. Uy, vamos a preguntarle a los expertos. Sí, porque igual me encanta el viento, pero no nunca sé tanto. Si en todas partes va a haber 100. Sí, eso es lo que vamos a averiguar. Me lleva a la casa. Y en la noche va a caer una gota, muy poca lluvia, para que mañana viernes 24 ya cesen las precipitaciones acá en la capital, según el pronóstico, y tengamos nubosidad parcial con una máxima de 15 grados. La máxima para hoy de 12, según la dirección meteorológica. Vamos con las callecitas. Hay versiones que dicen que viene lo peor de los temporales de la ola, así que vamos a tener hoy un invitado especial. Digamos ya, Arnaldo Zúñiga, un seco de meteorología. Para analizar ya a mediano plazo, hasta donde se pueda, cómo viene el invierno y todo eso. Así que prepararse. ¿Cómo sigue ya el invierno? Chilenas. Eso. Vamos con las callecitas, Ale, porque señalan algo importante, que se mantienen los desvíos por obras de pavimentación en Ricardo Camin, aquí en la comuna de Santiago. Hay recorridos con cambios de ruta de ciertos buses, 119, 121, J10 y J03. Ojo en ese punto. También restricción de pista en Maule al poniente con Sierra Bella, debido a una colisión por alcance entre vehículos. Precaución también acá en la comuna de Santiago, o muy cerquita, y tránsito lento en la ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 17 y 10, debido a flujo vehicular aumentado, así que considerar tiempo extra en el desplazamiento. Y el metro de Santiago, que se está demorando, voy a seguir haciendo la crítica, no puede ser que en la mañana, pasadito a las 6, uno no tenga dónde sentarse. ¿Cómo es posible? Bueno, está funcionando con toda la red disponible y no hay ningún inconveniente a esta hora. Porque mira, hubo una situación, pero eso fue anoche, así que está todo bien. Restricción. 4 y 5. Y la pregunta del día, que yo sé que te entusiasma porque tú estuviste hablando de este tema ayer en tu editorial. Sí. Donald Trump, el figurín ese gordito que aparecía en la foto de la selección española. Uno rojito, uno naranjo. Sí, que aparecía metido ahí entre los jugadores, a un costado de los jugadores de la selección española levantando la copa. Sí. Ese gordito es Trump, el presidente de Estados Unidos. Bueno, Donald quiere a Infantino como secretario general de la ONU. Es decir, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, más italiano que suizo, sí, del Ticino que estábamos hablando. Pero mira las ocurrencias que tiene Donald Trump. Ahí tiene 3 alternativas. ¿Qué te parece entonces? La primera es pirotecnia de Trump. 2, no es mala idea, es un buen negociador. Es uno de los argumentos de Trump. Sí. ¿Y la tercera? Esto es una operación oscura para distraer. Exacto.
y además, no sé qué piso podría tener, ¿ah? Así que nosotros vamos por Michelle Bachelet. Sí, Trump lo impone. Y Tiene va- poder de veto. Claro. Sí, No le ha eso ido es cierto. mal, no le ha ido nada Sí. mal a la presidenta No, Bachelet. ¿Ah? vamos a hablar Muchos también- le empiezan a hablar de que eso es de las principales candidatas, pero ahí está Trump. Exactamente. Y esto lo puedes responder, como siempre, ya está la pregunta del día alojada en @radiousach, @tvusach, nuestras cuentas de Instagram. Vamos con las noticias, 7:35. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. La emergencia por el sistema frontal continúa en la región de Coquimbo, donde cerca de 177.000 clientes permanecen sin suministro de agua potable, principalmente en La Serena, Coquimbo, Andacollo y Ovalle, las principales ciudades. Las autoridades han anunciado que este jueves reforzarán la distribución de agua con 200 puntos de abastecimiento y 50 camiones aljibe. Además, en Ovalle comenzará el suministro de agua no potable para fines sanitarios, mientras aún no existe una fecha definida para la reposición total del servicio. El gobierno debió postergar la votación final de la mega reforma en el Senado luego de constatar que no contaba con los votos necesarios para aprobar el informe de la comisión mixta, aplazando su despacho definitivo hasta agosto. La falta de quórum provocada por ausencias y desmarques de parlamentarios oficialistas obligó al Ejecutivo a retirar la urgencia del proyecto y solicitar una segunda discusión para evitar un rechazo definitivo de la iniciativa. El gobierno evitó referirse con detalle a las acusaciones de la ex vocera de gobierno Mara Cedini, luego de que ministros y autoridades señalaran que no habían visto el programa ni la entrevista y que sus prioridades siguen siendo la emergencia por el sistema frontal y la tramitación de la mega reforma. Pero la verdad es que el impacto político de las revelaciones va a depender de la capacidad del Palacio de la Moneda para contener una controversia y administrar las tensiones que las declaraciones de Cedini han vuelto a instalar sobre cómo funciona en su interior el Ejecutivo y la moneda. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que regula la creación y difusión de contenidos generados con inteligencia artificial, con el objetivo de prevenir los llamados deepfakes o imitaciones digitales realistas. La iniciativa consagra el derecho a la integridad digital y busca impedir el uso de la imagen, la voz o el cuerpo de una persona sin su consentimiento mediante herramientas de inteligencia artificial. Donald Trump evalúa ahora autorizar una operación militar contra un grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda que operaría en Mali. Según reveló The Washington Post, la eventual ofensiva ha generado diferencias al interior de la administración estadounidense, pero de concretarse, Mali sería el 8º país de donde Donald Trump ha ordenado ataques desde el inicio de su segundo mandato, y la operación podría aumentar las tensiones con Rusia, que mantiene fuerzas desplegadas en apoyo a la junta militar maliense. 7:38. Entrevistas en Línea 1. Lo comentaba Alejandro recién en uno de los titulares, ¿no? La reaparición pública de la ex vocera Mara Cedini, que volvió a tensionar también el escenario político y nos recuerda un poco también este fuego amigo, ¿no? Que se llama, en relación a lo que sucedió en la campaña hacia la presidencia con Evelyn Matei. Bueno, pero las declaraciones de Cedini en este programa Sin Filtros, donde ella se siente muy cómoda, habló ahí sobre su paso por el gobierno, pero esas declaraciones generaron bastante, yo diría... Ruido. Sí, ruido y yo creo que molestia, aunque no la expresen con tanta fuerza, en el oficialismo y también en la oposición. Reabre así el debate sobre cómo funciona justamente la moneda en su interior. Y otro flanco político, ¿no?, es el que vive el gobierno por la postergación de la votación final de la mega reforma en el Senado al no reunir los votos necesarios para aprobar el informe de la comisión mixta. Ya comentamos, falta de quórum, desmarques, etcétera. De todo esto, ¿con quién conversamos? Con el profesor, que además es director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Talca y columnista nuestro, porque es del equipo, Mario Herrera, que entiendo que anda de viaje. Ahí andan todos en Argentina, no sé por qué. ¿Cómo estás, Mario Herrera? Muy buenos días. Mario. Hola, buenos días. Así es, de un congreso de ciencia política, más de 1.000 cientistas políticos discutiendo sobre América Latina. No, sí, los argentinos van en grande. ¿Sí? Pero ¿cómo está el ánimo en Buenos Aires? La cara. Mario. Llegué justo después de la final del Mundial, así que afortunadamente pude entrar. No lloré por mi Argentina. Sí, hoy día sí que esa canción suena, ¿no? Sí. Ya, pero están tristes, picados. ¿qué les pasó?
La verdad, sí. Hay caras de decepción, pero lo cual fue muy favorable para nosotros porque podemos entrar sin ningún problema. Sí A que la nos hora que hablara gana, y yo creo que ustedes no cómo podemos salir están, del igual que departamento. ustedes. Igual que Triste. está muy Sí, claro. igual que Fede. Bueno, Bueno, donde vamos. más hay decepción, pareciera, ¿no? Es en el gobierno, por estos dos flancos que estábamos introduciendo. Sí, empecemos para precisar bien. Mara Sedini, Eso. ¿qué significación puede tener, qué impacto puede tener? ¿Es anecdótico o está revelando fisuras importantes? Sí, mira, yo creo que hay dos elementos que son relevantes de lo de Marazzini. Primero, la declaración en sí es una declaración atípica para un exministro. Normalmente los exministros lo que hacen después de salir del cargo es pasar por una especie de proceso de revisión interna, van buscando cargos en organismos internacionales, cargos, vuelven a la academia en el caso de que sean académicos, vuelven como a su nicho y no se refieren a las cosas que ocurrieron dentro del cargo, sino es hasta después de mucho tiempo. Entonces, lo de Marazzini es una excepción en ese sentido, pero también es muy fiel a su estilo. Y luego está todo el contenido que está asociado más con lo que dijo dentro de la entrevista, que revela ciertas prácticas también que forman parte de la política, que son parte de lo que se puede esperar de ese mundo, pero también de la descoordinación que tiene el segundo piso de la moneda. El hecho de que ella salga a dar una entrevista en sí mismo ya es una descoordinación y ya es el hecho tampoco de que nadie haya hablado con ella, que nadie le haya hecho el seguimiento a qué es lo que ocurría con su propia situación. Todo eso independiente de, como decía, el propio contenido de... porque lo que uno esperaría de un ministro y sobre todo de un vocero no es que él participe de las discusiones, que eso es algo que está muy presente dentro de la entrevista, sino que un vocero sea parte de las discusiones, que tenga una opinión, que tenga perdón, que tenga algo que decir dentro de aquello. En el caso de Mara Sedini parece más bien que ella funcionaba como una especie de buzón de mensajes dentro de la moneda y por supuesto que Claro. eso le trajo problemas que eran problemas políticos. Como Y con eso megáfono. que era como el megáfono, claro, o sea, era la persona que tenía que decir simplemente lo que había que hacer. Y finalmente una reflexión en torno a qué tanta autocrítica o no tuvo dentro de la entrevista. O sea, ella tuvo errores comunicacionales, ella tuvo errores dentro de su forma de gestionar, dentro de su forma de hacer la vocería. Y esa es parte de la explicación y parte importante de la explicación de por qué salió ella también. Dentro de la entrevista no hace precisamente ese ejercicio de autocrítica y revela un elemento que está muy presente dentro de una derecha radical, que es este elemento de yo voy a avanzar sin transar, me voy a quedar dentro de mis posiciones. O sea, para ella lo incorrecto fue haber cambiado de posición eh, y no necesariamente los errores comunicacionales evidentes que tuvo. Sí, de hecho no tuvo casi nada de autocrítica. Fernando Salabarrieta también hace énfasis en eso durante la entrevista, que tiene varios momentos, y la postura corporal de ella también habla de mucho enojo. Y deja entrever, a propósito del segundo piso, Mario Herrera, el peso o el rol que tiene Irarrázaval. También, por supuesto, ahí desliza algunos comentarios críticos y las prácticas que se conocen también, esto de pedir cargos, pero de amenazar, si es que no te dan los cargos, con hacerte la vida imposible a través de los medios, en RN en particular. Y ahí claramente la figura, ella no lo desmiente, incluso con su gesto, de Chalper. ¿Cuál es el nombre de Chalper? Se me olvidó el nombre. Diego, gracias, de Diego Chalper. En ese sentido, también cómo queda la moneda o cómo quedan estas figuras dentro del oficialismo, más allá de que tanto, sobre todo García Ruminó, creo que Alvarado también trataron ahí de ponerle paños fríos, sino Desviar. Claro, sí. ¿Cómo queda? Sí, mira, hay dos cosas que me parecen interesantes ahí. Primero, que hay un segundo piso que parece que es más poderoso que los ministros. En el esquema que uno pensaría dentro de su cabeza, los ministros debiesen estar arriba del segundo piso y más bien los ministros, o sea, perdón, el segundo piso ser una especie de asesor del presidente, que es el rol además que tienen. Son asesorías en términos políticos y en términos sectoriales, pero la agenda sectorial, en este caso la agenda de comunicación, evidentemente la tiene que llevar el ministro y no la tiene que llevar necesariamente el segundo piso. Y es un segundo piso donde además le devuelven un problema al presidente. Una de las cosas muy curiosas que tiene la declaración o la entrevista de Mara Sedini es que ella dice que ella sigue siendo leal al presidente, que ella sigue
sigue con ese tipo de rol, pero la entrevista le hace mucho daño al presidente, le lleva de vuelta un conflicto hacia la moneda, habla de nuevo de los problemas de coordinación que existen entre segundo piso y ministros, y habla de nuevo de estas especies de bandos entre Irarrázaval, Valenzuela, y por otro lado la dupla García-Alvarado, que es la que termina dominando dentro de esa pelea. O sea, vuelve a situar una pelea que es una pelea política, es algo que no le reporta beneficios al gobierno, en un momento además, y en una semana además que es bien particular, porque es una semana en la cual el gobierno hizo noticia más por elementos de gestión y de buena gestión frente a una emergencia o una catástrofe, versus este otro tipo de cuestiones que son más bien las del conflicto y son las que dilapidaron en su momento la aprobación presidencial de Kast. Profesor, pasemos al tema de la mega reforma que se frenó de pronto. En la Cámara pasó una máquina. En el Senado parecía que iba a ser parecido, pero se frenó inesperadamente por disidencias dentro del propio bloque oficialista, por distintos motivos. Pero lo que más me llamó la atención fue en relación al Partido de la Gente y la promesa que se le habían hecho a ellos en algunas materias, que el ministro García Ruminot las avala, dice sí, está en el acuerdo, y el ministro Alvarado dice que no está en los acuerdos y que son temas que despertaron la molestia en el Partido de la Gente. ¿Sigue las descoordinaciones? ¿Qué le pasó al oficialismo cuando llevaba canasta casi completa? Llevaba canasta completa y la apuesta era que efectivamente el Partido de la Gente era el que iba a detener esto y que eventualmente algunos descuelgues, pero o sea, que en el fondo del Senado no iba a haber problema, pero que la Cámara de Diputados sí podría haber problema dentro de esta comisión mixta. Hay una vieja teoría que es una teoría que explica que los políticos se vinculan con los ciudadanos a través de tres formas. Una que es el voto programático, la otra que es el carisma y la tercera que es lo clientelar. Yo creo que acá lo que está dominando es precisamente lo tercero, es ese componente territorial tradicional de la política chilena que se estructura en torno a la relación que hay de los alcaldes con respecto a sus propios legisladores, que es una relación simbiótica entre sí. El alcalde necesita del diputado, necesita del senador para poder acarrear ciertos proyectos, mientras que el senador y el diputado también necesita del alcalde porque necesita los votos que provienen de cada uno de los territorios de las comunas que componen tanto el distrito como la circunscripción. La piedra de tope acá parece no ser los temas tributarios, sino que más bien ser precisamente ese tipo de temas territoriales bien clásicos de la política chilena. Hay libros escritos de eso desde el año 70 en adelante. Hay uno muy conocido que es el de Political Brokers, que ve como estos intermediarios que existen dentro de la política. Y eso es lo que yo creo que hoy día está pasando. Los proyectos de ley no se detienen por cuestiones programáticas de izquierda a derecha, no se detienen necesariamente por el Partido de la Gente, que trató de ser un partido ancla dentro de esta segunda negociación, sino que se detienen por estas cuestiones, que son cuestiones más territoriales, y así se explican también descuelgues del propio sector. Yo creo que esto afecta también un poco la relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano, y también detiene la agenda que tiene el gobierno por delante. El gobierno ya estaba adelantando un poco de qué es lo que viene en términos de reforma laboral, reforma del sistema político y otras cuestiones, y no, esta es una pausa por lo menos hasta agosto. Quiero ampliar un poquito. Vamos a seguir con la mega reforma, Mario, pero quiero ver este tema de la batalla cultural, que supuestamente, aunque creo que es imposible no darla, el gobierno de José Antonio Kast no iba a tener dentro de sus prioridades, porque se iba a abocar a la economía básicamente y al tema de seguridad e inmigraciones, que no ha pasado nada, dicho sea al paso. Y en la batalla cultural o ideológica, que trato que sea más objetivo el concepto, está este tema que ha tenido muchas críticas incluso al interior de Chile Vamos, o el llamado oficialismo, y no solo de parlamentarias o ministras. Ministras no han dicho mucho, Wolf no quiso decir. Esta ley escucha su corazón, que parte desde su sector, el más duro, libertario, republicano, y creo que es un tema que no puede pasar colado más allá de todas las críticas que uno pueda tener sobre la crueldad del hecho, pero refuerza justamente esta pelea que no se quería dar. Entonces quiero ver tu análisis al respecto para que no se nos pase colado en relación también a los ojos puestos en la mega reforma. Sí, yo tiendo a coincidir contigo, Dani, en el sentido de que a mí no me gusta tampoco la palabra batalla cultural. Nunca me ha gustado esa expresión porque contiene dos cosas que no deberían estar presentes en política. No debería haber una batalla, la política no debiese ser una batalla. O sea, la política es un espacio donde las personas dialogan, donde las personas llegan a consensos, donde las personas llegan eventualmente a acuerdos que implican ceder en una posición. La idea de una batalla supone que tú tienes dos trincheras que son distintas y que son irreconciliables desde algún punto de vista y que se contraponen entre sí. Y tampoco me gusta la idea mucho de que sea
un espacio, un elemento cultural, porque es como que hubiese una cultura mejor que la otra. O sea, no hay una cultura de derecha que sea mejor que una cultura de izquierda, ni hay una cultura de izquierda que sea mejor que una cultura de derecha, y porque además el elemento cultural es un elemento que naturalmente no se mueve en el tiempo, es algo que permanece estable, y esa es la idea de ciertos sectores hoy día de la derecha, de transformarse en una derecha hegemónica. Es muy curioso eso, porque la derecha hoy día, y lo hemos conversado, nunca ha tenido tanta diversidad en términos programáticos como hoy día. Uno puede criticar las posturas de ciertos sectores de derecha radical, de la derecha más populista, pero nunca ha tenido tanta diversidad en términos ideológicos, pero de alguna forma como que parte de la derecha está tratando de comerse al resto de la derecha y tratar de precisamente transformar ese discurso en un discurso de nuevo que sea hegemónico, en un discurso que sea solamente de una línea. Nosotros sobrevivimos gran parte de la transición a la democracia con dos partidos, un partido de caudillos que era RN y un partido más programático que era la UDI. Hoy día tienes partidos cristianos, tienes partidos conservadores, tienes partidos más liberales. La derecha tiene más oferta, pero está tratando de restringir su oferta, que es algo muy curioso consigo misma. Ahora, se está instalando en este marco, y eso refleja lo que pasó con la mega reforma en el Senado, de que el estilo de negociación de esta bisagra llamada PDG, que tiende al pirquineo como método de negociación y hasta cuando le convenga negociar con el gobierno, ha ido haciendo que otros parlamentarios de los partidos más estructurados, más tradicionales, empiecen también a pirquinear. El rechazo, ¿por qué se produjo? ¿Por qué se retiraron en esta conversación que parecía que iba a ser pan comido? Yo estuve revisando los motivos. Por ejemplo, Matías Walker, más recursos para Coquimbo y Huasco, como condición para dar el voto. Claro, a propósito de la reconstrucción. Claro, Gustavo Sangüesa de la UDI, y el Rojo Edward, que está de Independencia cercano a RN, por el mecanismo de la tesorería para compensar el Fondo Común Municipal por la excesión de contribuciones a los que tenemos más de 65 años y cosas por el estilo. Algunos tienen un poquito más, otros tenemos un poquito menos. Y en fin, por otro lado, Enrique Van Rieselberghe, también de la UDI, salió de la sala. Y cuando uno empieza a ver, cuando es senador que empiezan a salir de la sala antes de votar, ya sabe que ahí va un mensaje. Vanessa Kaiser, del Partido Libertario, también salió del hemiciclo antes de votar. Es decir, se le fumó el apoyo al gobierno y se ve un gobierno una vez más fraccionado, pero donde se le empieza a instalar un estilo de negociación que ya no es en bloque, sino cada día más parece pirquinearse. Sí, mira, y si te fijas, eso se conecta exactamente con lo que partimos conversando. Esas son las prácticas clásicas de la intermediación política, de buscar un beneficio a cambio de un voto, de buscar un beneficio a cambio de un favor, toda esa estructura que, de hecho, yo creo que es como la idea detrás de la entrevista. Lo que le pasa a Mara Sedini también es prácticas de este tipo. O sea, es un diputado, es un político, quien sea, pero que llega a pedirle un cargo, un apoyo para una determinada persona. Y esas prácticas se hacen de manera informal, pero también de manera formal. Fíjate que yo estoy haciendo un estudio sobre los oficios fiscalizadores, las herramientas que tiene el Congreso para poder fiscalizar al Poder Ejecutivo. Y muchas veces tú ves cosas como las que tú acabas de retratar. Diputados que piden ayudas, por ejemplo, para una persona migrante que necesita tramitar una visa, diputados que piden ayudas que son específicas, que no son necesariamente una fiscalización o un acto de gobierno, sino que más bien es la solicitud de un apoyo explícito. Esas cuestiones tienen un elemento que es positivo y uno que es negativo. Uno podría decir, en realidad, lo que está haciendo el diputado o el senador es representar a su región. Si siente que su región necesita más recursos porque está enfrentando una catástrofe, porque está enfrentando algo, bueno, hay que proveer de un bien público, por lo tanto está bien quien lo haga. La lógica de nuestra representación no es una representación nacional. Los representantes representan un territorio, por lo tanto eso puede tener un sentido. Ahora, el problema es cuando esto se transforma en una especie de operación política, cuando empiezan a aparecer ese tipo de cuestiones que son prácticas que no son necesariamente ilegales, no pero que sí. Claro. Sí. Mario, tú recién decías, a propósito de la pregunta que tiene que ver con conseguir recursos ahora, no solo ya para Maule y Biobío, que fueron dañados en un pasado cercano, sino ahora, por supuesto, con la zona de Coquimbo, del sur de Atacama, etcétera.
Tú dijiste, creo, deslizaste al inicio que hay una buena gestión. Si me puedes aclarar, está bien que uno no puede hacer todavía análisis porque todavía está el proceso de los, no solo de los daños, sino también del sistema frontal propiamente tal, porque ha sido un tren de sistema frontal. Entonces quería preguntarte cuál es tu percepción también como analista de la gestión que está llevando a cabo, porque hizo un despliegue preventivo el presidente Kast con todo su equipo, ministro, pero ha sido criticado por algunas figuras locales, entre ellas los hermanos Manucheri y también la alcaldesa de La Serena, que es de su sector, Daniela Norambuena. RN. Sí, mira, yo te diría que es una gestión de riesgos que va de más a menos. O sea, en algún momento el diseño pareció un buen diseño, los ministros efectivamente, y hubo un despliegue territorial ahí importante, pero el mismo gobierno se pisa la cola en ese sentido. O sea, lleva el conflicto de vuelta hacia una catástrofe natural. ¿Por qué te digo que tiene un componente positivo? No me acuerdo exactamente la palabra que usé, pero normalmente las catástrofes lo que generan es ese sentimiento de unidad, y ese sentimiento de unidad se transforma en el corto plazo en mayor aprobación presidencial. Esa aprobación presidencial no dura, o sea, dura mientras lo que dura la catástrofe más una semana más. Si lo hiciste bien, si no hubo algún problema o alguna crítica muy grande. Ahora, eso que dura poco tiempo, esa aprobación, esa alza, depende de que tú no lleves un elemento de conflicto a una discusión que genera unidad. Las catástrofes generan unidad, la política genera conflicto. ¿Qué fue lo que hizo Poduje el primer día? Apareció en Valparaíso, con el tema de la inmobiliaria, apareció con un conflicto, y un conflicto político. ¿Qué es lo que apareció hacia el final? Lo que tú estás contando, lo de la situación de La Serena, la situación de Coquimbo, donde de nuevo emerge un conflicto. Este gobierno se está transformando en su propio enemigo, por así decirlo, está haciendo mucho más oposición a sí mismo. Y que la propia oposición. Bueno, profesor, como siempre, páselo bien. No solo los bifes, las masitas. Ay, las facturas. Sí, son lo máximo. Claro, los vigilantes son los mejores. Pero las masas. Sí. No, como pastas se llaman allá. Son. No, pero yo decía las masas dulces, más que la pasta, las masitas dulces. El desayuno. Ese es el postre. Ya. Sacando aunque sea invierno, los helados también son bien ricos. También son. Sí, la comida en Argentina. Muy rica. Son muy campeones, buena calidad. Son campeones muchas. Que te vaya muy bien, Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política, Universidad de Talca. Gracias por contactarte con nosotros hoy desde Buenos Aires. Chao. ¿Vamos a una pausa, Ale? Sí. 4 minutos faltan para las 8. Ya regresamos con más información y análisis. Estás en Línea 1. Llegó el invierno y junto con eso el frío y los días nublados no dan ganas de salir. ¿Cómo dices eso? Parquemet está abierto todos los días del año con espacios para realizar deporte al aire libre, descubrir la naturaleza de Santiago y atracciones históricas. Tienes razón, además cuenta con una red de parques urbanos en 16 comunas con infraestructura de primer nivel. Así es, que el frío no te detenga. Visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu y www.parquemet.cl. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 p.m. a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. En un mundo donde las tensiones geopolíticas y los cambios en el orden internacional se aceleran cada vez más, entender la política global bajo un análisis crítico es indispensable. Aquí conversaremos junto a expertas y expertos de los temas que están transformando el mundo. Mirada Global, por Radio USACH y TV USACH. Mirada Global, junto a Alejandro Guiller. Capítulo estreno cada jueves a las 22 horas por Radio USACH 94.5 FM y TV USACH, canal 50.1 de la televisión digital abierta. Te invitamos a ser parte de Artes y Oficios en nuestra franja cultural. Teatro, danza, música, cine y literatura. Un espacio para conocer el trabajo detrás de cada creación y pensar su impacto en la sociedad. Juntémonos los lunes y viernes a las 16 horas en la 94.5. Radio USACH,
Nuevas voces, nuevas voces, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. La emergencia por el sistema frontal continúa en la región de Coquimbo, donde cerca de 177.000 clientes permanecen sin suministro de agua potable, principalmente en La Serena, Coquimbo, Andacollo y Ovalle. Las autoridades anunciaron que este jueves van a reforzar la distribución de agua con 200 puntos de abastecimiento y 50 camiones aljibe. Además, en Ovalle va a comenzar el suministro de agua no potable para fines sanitarios, mientras aún no existe una fecha definitiva para la reposición total del servicio. El gobierno debió postergar la votación final de la mega reforma en el Senado luego de constatar que no contaba con los votos necesarios para aprobar el informe de la comisión mixta, aplazando su despacho definitivo hasta agosto como habían solicitado un grupo de parlamentarios de oposición. La falta de quórum provocada por ausencias y desmarques de parlamentarios oficialistas obligó al Ejecutivo a retirar la urgencia del proyecto y solicitar una segunda discusión para evitar un rechazo definitivo de la iniciativa. Y el gobierno evitó referirse en profundidad a las acusaciones de la exvocera Mara Cedini, luego de que ministros y autoridades señalaran que no habían visto la entrevista que realizó la ex ministra en el programa Sin Filtros. Bueno, también señalaron estas autoridades que sus prioridades siguen siendo la emergencia por el sistema frontal y la tramitación de la mega reforma. Ahora depende del impacto político, estas revelaciones, ¿no? La capacidad que tenga la moneda para contener esta controversia y administrar las tensiones que las declaraciones han vuelto a instalar sobre el funcionamiento interno del Ejecutivo. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que regula la creación y difusión de contenidos generados con inteligencia artificial. El objetivo es prevenir los llamados deepfakes o imitaciones digitales realistas. La iniciativa consagra el derecho a la integridad digital y busca impedir el uso de la imagen, la voz o el cuerpo de una persona sin su consentimiento mediante herramientas de inteligencia artificial. Donald Trump evalúa autorizar una operación militar contra un grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda en Mali, según reveló The Washington Post. La eventual ofensiva ha generado diferencias al interior de la administración estadounidense. De concretarse, Mali sería el octavo país donde Trump ordena ataques desde el inicio de su segundo mandato y la operación podría aumentar las tensiones con Rusia, que mantiene fuerzas desplegadas en apoyo de la Junta Militar Maliense. 8:02. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Bueno, Trump, genio y figura, ahora anuncia el bombardeo a un octavo país, que es Mali, por grupos yihadistas que operarían en su interior. Pero yo no puedo partir la siguiente entrevista sin preguntar si Donald Trump está bromeando, está hablando en serio, es otra volada o tiene asidero. Vamos a conversar con el analista internacional y, por cierto, académico de IDEA de la Universidad de Santiago de Chile, el profesor Fernando Estensoro. Doctor Estensoro, muy buenos días. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos bien, maestro. Días. Estamos bien a pesar del temporal y viene otro peor. Oiga, pero perdone que no entre a lo medular. Me quedé con estas declaraciones que se han filtrado por un periódico norteamericano y que dice que Trump está proponiendo al presidente de la FIFA para secretario general de las Naciones Unidas. ¿Es una broma? ¿Es un mal trascendido? ¿La prensa no cubrió bien? ¿Se subió 4 pueblos? ¿O Trump está en una operación a su estilo? Bueno, una gran pregunta. Mira, es tan difícil. Acuérdate que
cuando la primera vez que dijo que se iba a anexar Canadá y Groenlandia parecía broma, y después lo fue escalando. La verdad es que no me extrañaría que entre provocación y en una de esas, si ve que le da votos o que sube su rating, no es descartable. O sea, con Trump yo no dejaría nada al azar. Fernando, sí, porque realmente llama la atención, pero ya no nos llama tanto la atención lo que hace o dice Donald Trump. Pero sí algo que nos tiene, me imagino, nosotros solamente aquí sentaditos, cómodos, informando, agotados, imagínense a los protagonistas de este conflicto bélico, ¿no? En torno a estas nuevas declaraciones que endurecen de alguna manera las advertencias contra Irán, amenazas nuevamente, nuevos ataques, si Teherán actúa contra la navegación del estrecho de Hormuz y esta escalada militar entre ambos países donde con el acuerdo de entendimiento finalmente no pasó nada. Más allá de lo puntual de ahora, porque es casi lo mismo, esto es como un déjà vu, ¿cuál es tu sensación de este periodo del tira y afloja? ¿Quién está haciendo el gallito? ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? En una guerra igual pierden todos, por supuesto, la humanidad completa, pero el manejo que ha tenido Donald Trump en este conflicto con Irán. Bueno, como tú sabes, mi opinión es que hace rato se metió en un lío y no haya cómo salir, porque en realidad Irán ha demostrado que está dispuesto a defenderse y va a defender su soberanía, y lo que dice ha resultado cierto, o sea, lo comprueba en la práctica. Entonces, cuando tú ves a las autoridades de Irán, tanto a las declaraciones que ha hecho el actual líder religioso máximo, el que sucedió al ayatolá que fue asesinado, o el jefe del parlamento, o el presidente, ¿ya? Que no todos responden tienen sus matices entre ellos, pero todos dicen que van a pelear hasta las últimas consecuencias y que no van a ceder. ¿Por qué por qué Donald Trump tiró el mantel y empezó otra vez a bombardear? Porque, bueno, primero dijo que no había leído el famoso memorándum de entendimiento. O sea, cuando le preguntaron, porque el que está violando el memorándum de entendimiento es Donald Trump, es Estados Unidos. Irán hasta el momento han dicho que ellos han respetado el 100% del memorándum. Ahora, lo que pasa es que ese memorándum, según Trump, lo firmó pero no lo leyó, ¿ya? Y en una parte, cuando tú lees el memorándum, es la rendición de Estados Unidos prácticamente, incluso en la famosa supervisión del uranio enriquecido, que es como el meollo de todo el problema de que Irán pueda desarrollar una bomba nuclear. Irán sigue manteniendo su independencia y autonomía, acepta regulaciones, pero se van a conversar. Y desde ese punto de vista todo indica que ese fue el punto que Trump tomó conciencia, o le dijeron que en realidad el proyecto de desarrollo de tecnología nuclear y de enriquecimiento de uranio, Irán no lo ha suspendido. Y según las declaraciones que hizo Marco Rubio ayer o anteayer, ya no me acuerdo, el propio Marco Rubio, el tema sería el siguiente: Irán ya tiene como un 60% de capacidad de enriquecimiento de uranio. Cuando tú llegas al 90% ya tienes la bomba, ¿ya? Pero llegar al 60% es muy costoso. Se hacen laboratorios, en los laboratorios que supuestamente Estados Unidos había destruido en el primer ataque, ¿no es cierto?, de junio, y que resulta que no destruyó nada, y que ahora parece que lo tiene en otro lugar, bajo tierra, y que Estados Unidos también está amenazando con bombardearlo. Pero cuando una vez que ya tú lograste llegar al 60%, pasar del 60% al 90% es muy rápido, ¿ya? Según lo físico y todos los expertos. Bueno, Irán ya tiene ese 60%. Entonces, la probabilidad de que Irán ya esté en condiciones de tener un arma nuclear es muy alta. Entonces, Estados Unidos está pidiendo que Irán desarme sus laboratorios, ¿ya? Y el presidente de Irán le dijo que no van a desarmar nada, y que eso fue lo que se acordó en el memorándum, que si querían podían poner vigilancia para que no se desarrolle armas nucleares, o sea, como era antes, ya,
pero que ellos eran soberanos y no aceptan desmantelar sus laboratorios. Entonces Estados Unidos dice que se los va a bombardear. ¿Ya? Sí. Al parecer esto está bajo tierra, en montaña muy segura, o sea, los iraníes también han aprendido, ya la otra vez no se los pudieron destruir, y no hay ninguna seguridad de que estos bombardeos con armas ultra sofisticadas que pueden penetrar hasta 100 metros bajo tierra destruyan estos nuevos laboratorios. Entonces, ya la situación para Estados Unidos, para Donald Trump, es crítica. ¿Por qué? No desmantelaron el gobierno ni el régimen iraní. Y segundo, tampoco han impedido de que Irán siga con su proceso de modernización y enriquecimiento de tecnología nuclear. Entonces, tanto Israel como Estados Unidos están desde un punto de vista así inicial, que era como el gran problema que tenían con que Irán pudiera desarrollar bombas atómicas, incluso hasta en eso habrían fracasado. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Está subiendo la apuesta porque en el fondo quiere que Irán ceda, e Irán no está cediendo, y el conflicto está creciendo, están involucrados ahora el grupo de Yemen, ¿ya? Que puede cerrar el Mar Rojo, y Estados Unidos está bombardeando aspectos críticos, infraestructura y aspectos cada vez... Bueno, entonces esto puede seguir. Incluso, como tú has escuchado, se ha hablado de incluso un posible bombardeo con armas nucleares, que yo creo que es la única alternativa final que le queda, porque una invasión propiamente tal, terrestre, no se hace con 50.000 soldados. Sí. Solo Alejandro Magno tuvo éxito en eso. Una consulta en respecto a estas negociaciones. Algo salió en la prensa que leí rápido porque ya venía al programa, de que Trump está autorizando a Arabia Saudita para avanzar hacia energía nuclear. ¿Qué hay de eso de cierto? Porque salió así todavía, primera versión que conozco. Arabia Saudita tiene desalinizadoras, ¿ya? Que trabajan con energía nuclear, pero estaría entre las cosas, porque estamos en una suerte como de negociación, ¿ya? Entonces los actores presionan para tratar de obtener mejores ganancias o obtener su punto en la negociación propiamente tal, ¿no es cierto? Entonces lo que está saliendo ahora es que lo que tiró a correr Trump es que no estaría en desacuerdo que Arabia Saudita tuviera armas atómicas. O sea, pasarle una bomba nuclear o que desarrollara, ¿cómo se llama? Armas nucleares propias desarrollan, ¿ya? Lo cual es una escalada impresentable. O sea, eso ya, todo eso, imagínate, rompe todos los acuerdos de Naciones Unidas, rompe todo, y entonces, bueno, ya se sabe que Israel, sin permiso de nadie, bueno, con el permiso de Estados Unidos y de sus aliados del G7, tiene como 200 bombas nucleares, o sea, tiene capacidad nuclear y tiene bombas nucleares. Contra el acuerdo de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y este grupo que vigila de que no haya desarrollo de armamento nuclear por países que ya las tienen. Profesor, el tema a quién se la tira, porque Israel a quién le va a tirar la bomba, a los palestinos, se la va a tirar al Líbano, está ahí mismo, es es como dentro de la región de quinta región, tirándose bombas nucleares, ya la locura. Exacto. Por eso te digo, el tema es que se la quieren, por eso te digo, pero el tema es Irán, ¿ya? Sí. El tema que ellos tienen en este minuto es Irán, porque Irán es un tremendo país, o sea, es grande, tiene casi 90 millones de habitantes, una gran cantidad de recursos, está en una zona estratégica, pero absolutamente estratégica, y además está con un proceso de desarrollo y políticamente es antagónico a Estados Unidos y a Israel. ¿Fernando? Bueno, estamos con Fernando Estensor, analista internacional y académico de el IDEA, que es el Instituto de Estudios Avanzados de nuestra universidad. También comentábamos recién en los titulares una información que reveló The Washington Post, que es esta situación que estaba evaluando Trump, pero con ruido también interno en Estados Unidos, de una nueva
operación militar, en este caso contra un grupo yihadista que está vinculado a Al-Qaeda en Mali. Cuéntanos también ahí lo que podría provocar esto y bueno, y el ruido que está generando al interior, siendo además el 8º país que atacaría justamente en este nuevo mandato. Quizás por la misma lo debilitado que está Trump con Irán. Bueno, yo creo que, o sea, Trump hasta el minuto bombardea, hace ese tipo de cosas. Yo creo que es posible, ¿ya? En África, tanto Estados Unidos como Francia han perdido mucho control, ¿ya? Hay todo un desarrollo bastante independiente de países como Guinea, Mali, etcétera, y otros, que están recibiendo apoyo sobre todo tecnológico y financiero de Rusia y de China. Entonces, esas ex colonias, que eran francesas, inglesas, etcétera, siempre fueron controladas por los países centrales. Ya esto viene desde la fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza todo el proceso de descolonización. Todos aquellos presidentes africanos que trataron de hacer una política independiente fueron asesinados, ¿ya? Sí. Tanto por Gran Bretaña como por, sí, bueno, por Francia y por la potencia, entonces, qué sé yo, Lumumba, etcétera, que eran dirigentes que se salían del control de Occidente, por así decirlo, en tiempos de la Guerra Fría. Bueno, lo increíble y lo curioso es que en este proceso de desarrollo de los procesos sociales y políticos de África hay una serie de esos países, ¿ya? Subsaharianos, inmediatamente subsaharianos, que se han ido acercando mucho más y recibiendo mucho apoyo de China y de Rusia, tecnológico, económico, y de Rusia también militar, porque Rusia, por medio de Wagner y otras agencias como ejércitos militares semiprivados, pero que responden al gobierno ruso, les ha prestado, ¿cómo se llama?, fuerza militar. Y con eso, estos líderes han logrado mantener un nivel de independencia y un nivel de autonomía que finalmente termina afectando los intereses de Occidente, ¿ya? El acceso a recursos, etc. Entonces, África también es un territorio de disputa en la geopolítica global. Y desde ese punto de vista, en la estrategia, claro, Trump, saliéndose todo ese discurso que él iba a sacar a Estados Unidos de la guerra, lo está metiendo cada vez más en guerra, porque se cruza con los intereses estratégicos, porque la política de reconquistar Asia, así como de reconquistar de América Latina, no es de Trump. Trump usa un estilo, ¿no? Pero eso, en ese sentido, el establishment del poder, la élite del poder estadounidense están todos de acuerdo. O sea, por ejemplo, América Latina es de Estados Unidos y punto. Ahora, ¿cómo se aplica eso? Es lo que está en discusión, no la libertad de lo que fue el tercer mundo, las colonias o nosotros. Entonces, en este proceso de agudización, ¿no es cierto?, de la geopolítica mundial, entre una potencia estadounidense que declina y junto con él está arrastrando al fondo a todos sus aliados de Occidente, frente a una China, a una Rusia y a todo un Oriente que está creciendo, y en donde lo que está en juego es el poder mundial, la reconfiguración del poder mundial, el tema, ¿no es cierto?, estratégico, político, militar, está hace ya varios años sobre la mesa. Entonces, entonces seguramente Trump, tomando esa discusión que está puesta así en los debates estratégicos del poder estadounidense, puede estar pensando en una salida mediática, porque todo lo que hace Trump lo hace con sentido mediático, a fin de distraer la situación interna de Estados Unidos. Entonces, dentro de eso puede decir, así como había problemas con Venezuela, con Chávez, desde que Chávez fue presidente de Venezuela, eso ha estado permanente, ¿no es cierto? Lo que cambia es la política, cómo eliminar a Chávez. La política de Obama era una política, y la política de Trump, que responde a otros grupos, cambió todo ese estilo y está usando este estilo militar directo. Pero el tema para Estados Unidos es ese, que se está hundiendo y ve cómo le están surgiendo, y de hecho yo creo que China ya, ellos mismos lo han dicho, China es el desafío existencial que tiene Estados Unidos. Profesor Estensoro, como siempre, un agrado conversar con usted, aprendemos mucho, también nuestras auditoras y auditores, telespectadoras, telespectadores, así que muchísimas gracias. Gracias, Fernando. No, gracias a ustedes, siempre un placer conversar con ustedes. Que te vaya muy bien.
Son las 8:18. Vamos a Estación Editorial. Bueno, hay algunos que están medio sorprendidos en el propio gobierno porque a última hora se le escaparon los senadores. Y cuando uno está sentado en la sala y van a votar un proyecto donde un sector político no está muy convencido y de repente viene la votación y uno empieza a ver cómo salen senadores de la sala. Eso es que algo pasó. Claro, algo pasó. Bueno, aquí empezaron a salir hasta por las ventanas del baño, los senadores arrancando, otros no llegaron y otros se bajaron, hicieron propuestas alternativas al gobierno para decir, yo voy a votar a lo que se supone que está amarrado, pero a cambio de, y pusieron condiciones sobre la mesa. A último minuto. ¿Qué le está pasando al gobierno? Que está cosechando lo que sembró. En la medida en que aceptó postergar las exigencias de su propia gente, su coalición a media que tiene, y empezó el pirquineo con el Partido de la Gente, que no es parte de la coalición, ni estarían locos de integrar la coalición, porque ven el desgaste, y están apostando a eso, al desgaste de la derecha tradicional, para ello entrar como opción pensando en las próximas presidenciales. O sea, hay una mirada de mediano plazo, por lo menos. No tiene mucho contenido, pero tienen un cierto diseño intuitivo. Pero tienen ambición. Tienen la ambición, tienen las ganas. Entonces, había mucha molestia en los partidos de gobierno porque ven que el Partido de la Gente logra como representar un poquito al centro, que como eje articulador, de darle los votos que necesita el gobierno para poder sacar sus proyectos, si no, no lo habría sacado. En la Cámara juegan un rol importante. Pero esa estrategia tiene un problema. No recordemos que Parisi decía que no somos fachos ni comunachos. Exacto. Pero si empieza a apoyar sistemáticamente al gobierno, aunque sea a través del pirquineo... ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? Va a aparecer... Complete la oración. Claro, complete la oración. Ni facho ni comunacho, pero más facho que comunacho, termina contaminándolo y de alguna manera lo va llevando al oficialismo. Claro, lo posiciona. Exacto, y pierde ese espacio que está tratando de mantener para poder llegar como una opción en 3 años, casi 4 años más, con una derecha tradicional fracasada y con una derecha ultra destruida por su propia ineficiencia en el gobierno. Entonces, estamos asistiendo a un juego donde se nos puede complicar mucho la política, porque las reformas duraderas en Chile al menos siempre han sido reformas consensuadas, donde se tiene que ceder mucho para obtener otras cosas. Y en general, lo que fueron los gobiernos radicales eran negociadores por excelencia. Lo fue un poco la democracia cristiana, lo fue la concertación, lo fue incluso Chile Vamos, con Piñera, particularmente, de entender que si no hay... Claro, no hay acuerdos sustanciales, las cosas no duran. Entonces están sacando reformas muy grandes con muy poca base de apoyo y ya además con un sistema político que se está corrompiendo, porque al final, bueno, viene el senador que le dice, mire, si no hay plata para Coquimbo y Huasco, el diputado Walker se corre. Le dice, no le voy a dar mi respaldo. Si otro dice, mire, no integraron un mecanismo que a mí me guste más para compensar el Fondo Común Municipal por la exención de las contribuciones para las personas de 65 años o más, yo no voto. O lo otro que salieron, nadie sabe por qué, que arrancaron Enrique Van Rieselberghe y Vanessa Kaiser del Partido Libertario. Sí, hubo gente que tenía problemas personales supuestamente, pero no sé qué habrá sido. Mire, en política los problemas personales ineludibles, salvo que se esté muriendo alguien, claro, son chivas. Sí, suena eso un poco. ¿Qué bueno, habrá pasado? quiero decirle que se está empuercando la política porque está respondiendo a un diseño de meter reforma a troncha y a mocha, y eso no funciona cuando no hay mayoría sólida, cuando no se sientan los partidos institucionalizados a construir acuerdos donde se da y se quita. O sea, los dos tienen que ceder, los dos tienen que aportar y ceder. Bueno, y obtener algo. Eso no está pasando, la política se está transformando en pirquineo y va a llegar un rato. Sobre todo en la medida que el gobierno vaya viendo que los resultados no son los que espera. Aumenta el desempleo, se va construyendo la economía interna porque no hay recaudación para sostener la política pública, y eso impacta no solo los beneficios a la gente, sino a las pymes, porque la gente pierde capacidad de consumo. Bueno, se le puede armar un cuadro grande y lo van a abandonar. Y el precio de esos votitos pirquineados va a aumentar cada vez más. Así que bien delicado el momento para decir sincero. Pero Parisi tiene los haces. Ha dicho. Por ahora. Ha dicho, Guille. 8:23.
Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. ¿Cómo está Gonzalo Espinosa? Con todo el rock llegas con tu sección. Muy buenos días, compañero. Buenos días. Minuto Oye, de ¿en alegría, serio? minuto. No, ¿en serio? ¿Desayunó Hoy día desayuné, sí. Hoy se notó el semblante, ¿Sí? ahí estaba Sí. pálido. Ahí está, vale, sí. Bueno, colega, Llegó con cuéntenos algo bueno, porque mire, hemos dado puras catástrofes. Siempre espera algo bueno. No, más que bueno, interesante. Ah, ya. Ah, bueno, ya. Eso es ya. bueno, Sí, eso es sí. bueno. Eso se llama conceder, ¿ves? Claro. Esto es una negociación. Una negociación, como no Infantino. es bueno, claro. Yo te doy un premio y tú me das... Claro. Trump e Infantino. Estupendo. Ah. Yo soy la Meloni acá. Ya. Bueno, les quiero explicar una noticia A que ver. está llamando mucho la atención porque es de estas noticias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Que el titular dice, OpenAI, esta empresa que desarrolla modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, OpenAI admite que una de sus inteligencias artificiales se rebeló y lanzó un ciberataque. Hay otros titulares que dicen Black que Mirror. aseguran que 2 modelos de inteligencia artificial escaparon de su entorno de pruebas y hackearon una plataforma llamada Hugging Face. Les voy a explicar ahí qué es Hugging Face. Por favor. Y realmente qué es lo que ocurrió, porque esto de se rebeló, se escapó, es como que Se tuviera rebeló con B larga. conciencia. Es claro, con B larga, no con... Se rebeló Por con eso. B larga. Sí, Exacto. Sí, rebeldía. Exacto. Uy. Entonces, ¿qué pasó? Ya. Imaginemos que un banco quiere saber qué tan segura es la bóveda donde guardan el dinero que tienen las personas. Entonces, en lugar de esperar que llegue un ladrón y se la robe, contratan a 2 personas que están encargados de buscar la forma de hacer un delito. Para alertar, claro. O sea, ¿cómo hacer el plan de...? Claro, o sea, para ver la detectar flaqueza todas del las sistema. fallas Ya. que puedan Ah, ok, existir dentro perfecto. del banco que permitan llegar a esta bóveda. Una casa de papel planificada. Claro. Entonces lo que hacen es que lo encierran en un edificio, pero es un edificio de entrenamiento. O sea, no lo encierran en el banco directamente. O sea, no es que puedan robar el banco. Ya, sí, sí. Ya, entonces les ponen este reto de entrar a la bóveda, entonces los dejan ahí. Y estas personas lo que hacen es que dentro de este entorno controlado encuentran una puerta que les permite salir del banco y les permite llegar a un lugar que es, por ejemplo, la oficina de la persona que diseñó esta prueba, donde están todas las respuestas para que ellos puedan resolver esta misión que les habían encomendado. Es como que ¿Va a ser trampa eso? detectaron una falla de seguridad en el Claro. entorno controlado. Ufa. Y eso es lo que ocurrió en esencia. Estos, digamos, expertos en robo serían estos modelos de inteligencia artificial que los pusieron en un entorno controlado, les pusieron un desafío para que lo pudieran resolver y detectaron una brecha que les permitió ir a internet y entrar en esta plataforma que se llama Hugging Face, que es una plataforma donde se almacena información de distintos modelos de inteligencia artificial en una comunidad donde la gente sube, no sé, prompts, Sí, suben todas las instrucciones, aplicaciones, modelos. Ya. Entonces, lo que hicieron estas inteligencias artificiales es que llegaron ahí, recopilaron toda la información que necesitaban para resolver el problema que le habían encomendado, volvieron y se lo entregaron ahí a digamos, a estas personas que estaban... O sea, fueron haciendo inteligentes. ejercicio. Claro, efectivamente esta inteligencia artificial son muy inteligentes, pero claro, aquí está el detalle, porque la noticia dice escaparon, se rebelaron, es como que tuvieran vida, como que Ya, pero los cacharon de igual, por pues, sí si no, no sola estarías contando. pudieran resolver o quisieran hacer este ataque autónomamente. ¿Cómo que decías? No, que igual los pillaron, digamos. O sea, se detectó eso, pero, Claro, pero la o sea, hicieron. sí, pero sí. que la hicieron. Sí, claro, o sea, este son- desvío, este atajo. Claro, los modelos son tan avanzados que ya pueden, no sé, digamos, detectar una falla que genera, digamos, una persona, por decirlo así, porque Exacto. el problema fue que el entorno estaba mal diseñado. Y también están empezando aparentemente a producirse muchos casos más de lo que sabemos de operaciones que hacen entre equipos tecnológicos de inteligencia artificial sin mediar el diseñador. Así que aguántese, que el futuro que viene. Claro, o sea, solo para cerrar, Sí. hay una nota que está en el mostrador, que en verdad es una nota de la BBC,
donde entrevistan a especialistas respecto a este tema y dicen que el problema no es la inteligencia artificial, sino que el diseño del sistema donde está siendo probado. E incluso uno de los expertos dice que no se puede decir que el sistema estaba completamente aislado. Esta prueba no estaba completamente aislada si existía un punto de acceso que permitía salir hacia Internet. Pero claro, yo creo que lo más sensible es que los modelos son tan avanzados que ya se genera un problema de seguridad. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros empezamos a aplicar inteligencia artificial para administrar información del Estado, a información que es, digamos, sensible? Eso podría hacer que se vulnere de alguna manera algún protocolo de seguridad que no está bien diseñado. ¿Y la industria militar? ¿Lo han pensado? Imagínese. Bueno, y hay ciertos grupos empresariales que quieren llegar a ese diseño donde ellos administran, ya no los estados, ya no los gobiernos. Ellos, los dueños de toda esta Silicon Valley y el epicentro. Claro, y todos los contratos que tienen con la CIA, eso ya está ocurriendo, así que hay que estar atentos. Se quedó ¿Sabe que corto. quedé tan contento con lo que dijo? Era el minuto feliz. ¿En serio? Y ha terminado transformado en el minuto del espanto. No, sí, a mí me... ¿No les pasa a usted? Yo para lo único que uso, cortito, Gemini AI, o como se llama, para lo único que lo uso es como para que yo le dicto. Claro. Le dicto, pero tengo que todos los días estar diciéndole los retos, ya le digo gracias cuando lo hace. Ten cuidado. No, y los retos porque le digo, pero de nuevo te tengo que dar las instrucciones y lo más patudo es que yo le digo yo voy a dictar, seguimos con el dictado. Me dice, hola Daniela, sí, seguimos con el dictado. Y me dice, yo te voy a dictar, me dice el Perla. No, pues le digo yo, si la que te va a dictar soy yo y tú transcribes nomás. Oye, pero dan ganas cachetearlo a veces. Realmente, más patudo. Bueno, en fin. ¿Pero va a patear qué? ¿Va a patear el computador? Sí. Ya, me enojo con el aire. Vamos, ya. tenemos al invitado y prepárese porque ¿viene el diluvio? ¿O no viene? ¿O no viene? ¿Viene o no viene? ¿Está Trump detrás? No sé. Ya no sé si diluvio, pero 8 con 32 minutos. Vamos a una pausa. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Las bandas y solistas que hicieron historia. El sonido que marcó generaciones con el pulso del rock latino que sigue vivo. Cada domingo a las 5 de la tarde, puro rock. No es solo música, es actitud, es memoria, es energía. Puro rock. Por la 94.5 con lo mejor del rock latino. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo esta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio Usach. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. En Sin Pretexto pasamos revista a la agenda de futuro. En un contexto de crisis global que exige anticipar y abordar los desafíos que enfrenta la sociedad con una mirada analítica y plural. En esta cuarta temporada, el espacio vuelve a reunir propuestas sostenibles e innovadoras, orientadas al bienestar colectivo y de largo plazo, convocando a la academia, centros de pensamiento y polos de desarrollo para un análisis profundo. Todos estos temas confluyen en Sin Pretexto. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Sin Pretexto, Radio Usach 94.5.
En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 8 ya con 36 minutos, estábamos puro conversando aquí, adelantando la entrevista respecto a la situación del sistema frontal o el tren de sistema frontal. Viene uno nuevo. Viene uno nuevo, le vamos a preguntar a los que saben. Y hay una muy buena información, no solo por lo que estamos viviendo ahora, Alejandro Guillé, sino, bueno, lo que se vive siempre, porque la Dirección Meteorológica de Chile presentó una nueva aplicación, una app para teléfonos móviles que va a permitir acceder a los pronósticos, alertas y avisos meteorológicos en tiempo real. Y además el organismo confirmó que el sistema frontal en el norte chico ya dejó de representar un riesgo, aunque advirtió... Norte verde, señorita, el lenguaje antiguo, norte chico. ¿Así? Norte chico. Norte verde, dicen Norte ahí. verde, lindo. Bueno, advirtió eso sí la Dirección Meteorológica un nuevo frente que va a ingresar en las próximas horas con vientos, y tú lo decías, Ale, de hasta 100 kilómetros por hora y se va a extender hasta la madrugada del viernes. Así que presenta a nuestro invitado que ya prácticamente es de la casa porque además es vecino. Es vecino, pues acá al ladito está la Dirección Meteorológica de Chile y tenemos a don Arnaldo Zúñiga, una autoridad y que siempre nos explica bien todo esto, lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Cómo está, profesor Zúñiga? Buenos días y bienvenido. Nuestro mejor meteorólogo, el más fiel. Y muchas gracias por la invitación, la verdad. Creo que es muy importante de primera fuente recibir las noticias, no ser tan alarmista como muchas veces se ven en los medios, lamentablemente. Así que bueno, se agradece la invitación para que conversemos, digamos, en forma más clara de lo que está pasando y lo que viene. Perdone la curiosidad tecnológica, pero ¿nos puede explicar cuál es esta nueva aplicación que dicen que va a permitir que la gente esté bien informada y que no necesiten tanto a los periodistas? ¿Nos va a quitar pegas, sí, profesor? Bueno, la verdad es que la idea de la aplicación es tener algo más accesible, más rápido de poder acceder a los datos, ver los pronósticos inmediatamente, incluso poder guardar las ciudades que uno le interesa como favorito y ver la temperatura, el viento, la humedad, que son cosas muy importantes, ¿cierto? Que siempre uno recurre. ¿Cómo está la temperatura? Las dos cosas, porque está un mapa de Chile donde uno pone, digamos, apunta con el dedo y se despliega la temperatura que uno desea de la ciudad, de la localidad, y en Santiago incluso de la comuna, porque tenemos la suerte de algunas, digamos, comunas con estación, así que también podemos ver las estaciones en algunas comunas de Santiago. Y lo otro importante, también la visualización de las alertas, es súper rápido. O sea, tú uno mira la aplicación, aparece también alertas meteorológicas. Recuerden que nosotros tenemos 3 grados de alertamiento, que son los avisos, alertas y alarmas, dependiendo de la gravedad. Ya vimos ya que alarmamos, que es pocas veces alarmamos nosotros, ¿eh? Cuando realmente las ¿Se cosas... llama clima? ¿No? ¿Cómo se llama? Meteo Chile, ¿cierto? Meteo Chile, es que hay varias. ¿Cuál es? ¿Cuál de todas estas es? Me estoy con el celular haciendo la demostración para descargarla al tiro, todo en vivo. ¿Esa es? De inmediato. Ya, la donde sale como la brújula, ¿no? No es una brújula, no, tiene otro ese nombre. es nuestro logo, claro. El logo, esa es. La Rosa de los Vientos. Eso, la Rosa de los Vientos, como dice Maquisa. Instalar, estupendo. Uy, mi ID, no me acuerdo, no importa, sigue con la entrevista mientras la descargo. Claro, entonces esa es la idea de nuestra app, que es más ágil, más rápida para poder acceder a los datos y digamos, nuestros usuarios la puedan rápida saber cómo está Chile, dónde van, porque viajamos mucho. ¿Ya está vigente? Sí. Está vigente ya. Yo lo estoy descargando. Ya, descargue. Una vez usted está insistiendo ahí, todavía no. No, sí está. Oiga, vamos a... No quiero alertar, pero se habla de que llega un nuevo frente y de viento de 100 por hora. Eso es lo que alcancé a pescar. Explíqueme desde dónde hacia dónde, porque ya Coquimbo, Huasco tienen suficiente agua para los próximos 4 años.
Bueno, yo creo que la tranquilidad hay que darla para el norte, ¿ya? Y la zona centro también, porque lo que es Coquimbo y Atacama están libres de precipitaciones por lo menos los próximos días, ¿ya? Por lo menos 5 días, ¿ya? El sistema frontal está llegando, hay un efecto de acumulación de masa que se llama por la cordillera, empieza como a apretar las nubes y empieza a llover, y eso pasó anoche, pero el frente aún no llega. El frente va a llegar hoy día en la noche, pero en la zona central con precipitaciones normales. Estamos esperando entre 5 a 10 milímetros lo que cae hoy día en la noche y en la madrugada. Así que son, digamos, montos muy normales. Y eso va a ocurrir incluso hasta la región de Ñuble. Biobío ya carga un poquito más de agua, pero también normal, ¿ya? Ahora, el viento sí, viento sobre todo en precordillera de Maule, va a llegar hasta 70 kilómetros por hora y ya en alerta estamos de Ñuble hasta la región prácticamente de los lagos. Ya Santiago no hay vientecito, ¿eh? Hasta 40 kilómetros por hora hoy día de la tarde, que está dentro de los rangos normales. Ya, yo creo que ya los árboles añosos que tenían que caerse... Sí, que no los podaron, no los tiraron. Y las casas como la mía, que es de Madrid, que no, si está con susto con su chalet. Chalet. Arnaldo, vamos a hablar luego de la aplicación que la acabo de descargar. Está bien bonito también el diseño, pero lo importante es la utilidad, ¿no? Respecto a los pronósticos que hicieron ustedes inicialmente, esto es un método científico, no es una predicción, digamos, esotérica ni mucho menos, pero uno siempre hay un margen de error. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Fue más agudo el sistema, sobre todo los sistemas frontales en el norte verde o en el sur de Atacama y Coquimbo principalmente, o fue más leve de lo esperado? Hablemos un poquito de esa condición. Perfecto. Bueno, nosotros trabajamos con otro sistema de alertamiento, ¿cierto? Tenemos un procedimiento interno que se usan los meteorólogos que están pronosticando para todo Chile. ¿Por qué? Porque trabajamos con umbrales. Porque, por ejemplo, el umbral de La Serena es distinto al de Puerto Montt, por ejemplo. Claro. Porque en Serena caen 20 milímetros importantes y en Puerto Montt no pasa nada, ¿cierto? Entonces, cuando empiezan a sobrepasar ciertos umbrales, las precipitaciones en 24 horas, nosotros empezamos a escalar, si es que aviso, alerta o alarma. En esta oportunidad, ya los montos nos venían enseñando umbrales de alerta. Por eso, con anterioridad se dieron los avisos pertinentes, y esto hay que enfatizar. Nosotros, cuando emitimos algún aviso, una alerta, una alarma, nuestro primer usuario es Senapred. Solo a los primeros que les llega la información. Perfecto. Ellos inmediatamente convocan a una reunión técnica, donde los meteorólogos hacen una presentación online, ¿cierto?, a la mesa de trabajo en Senapred, y en esa mesa de trabajo hay distintas, digamos, entidades. Por ejemplo, Senagiomín, que tiene que ver todo lo que es, ¿cierto?, aluviones y remociones en masa, y distintas otras entidades. Está la DGA, está incluso la Superintendencia de Electricidad. ¿Por qué? Porque el meteorólogo expone lo que viene y Senapred se adoptan todas las medidas pertinentes. Nosotros esta condición ya la estábamos avisando en torno a 5 días antes, con un aviso, fuimos escalando alerta, incluso después la alarma meteorológica. Ahora, con respecto a que se cumplió, yo diría que sí. Uno, porque es muy complicado las zonas cuando uno predice, porque estamos trabajando con modelos, ¿cierto? Y los modelos son simulaciones que hacen los computadores en el tiempo, claro que se alimentan con datos. Pero sí, como nosotros trabajamos con distintos modelos, nosotros vamos validando los modelos. Por ejemplo, vamos a ver, meteorólogos están encargados de ver qué modelo está comportándose realmente como se está, digamos, indicando en la predicción. Y con ese nos vamos, porque trabajamos con el modelo europeo y el norteamericano. Y generalmente andan distintos, sí, pero en esta oportunidad venían muy acordes, claro, muy alineados. Entonces, yo creo que por eso también sirvió mucho el hecho de que esta predicción fuera tan acertada. ¿Por qué? Porque nosotros alertamos desde Huasco hasta la región del Biobío y realmente se cumplió 100%. Con respecto a los montos, siempre hablamos de mucha lluvia y sobre todo extendida en el tiempo. ¿No podría hacer un pequeño mapeo de cómo tuvo la cantidad de agua caída y acumulación de nieve en la cordillera desde Huasco hacia el sur? Bueno, sensores de nieve, nosotros aprovechamos mucho la información que tienen las mineras, algunas mineras, ¿cierto? Y también algunos centros de esquí. Es muy complicado tener estaciones en cordillera, por el acceso, instalación, mantenimiento, tiene que ser todo con helicópteros, eso es muy complicado. Pero sí tenemos la información que igual es muy creíble de las mineras donde los sectores altos, 4.000 metros de altura, se acumularon cerca de 5,5 metros de nieve, ¿cierto? Un poquito Eso más. Es muy bueno. Es muy bueno, sí, es muy buena noticia en el sentido porque sabemos estábamos al debe con la nieve, mirábamos la cordillera, estaba completamente desprovista de nieve, ¿cierto? Sí. Y uno echa de menos esa postal ahí
con la cordillera con nieve arriba. Pero ahora sí, se acumuló mucha nieve y creo que esa es una muy buena noticia. Ahora, ¿Desde el norte también? Porque Sí. Coquimbo viene con sequía de hace no sé cuántas décadas. ya. desde Atacama, desde el sur de Atacama está con nieve, bueno, hasta el sur, ¿cierto? Está nevando en Balmaceda. Y los embalses, todo eso, ¿cómo se recuperaron? Peñuela sé que ha recuperado, pero un 30% hasta ahora. No sé si un poco más de las últimas horas. Claro, tiene que seguir bajando precipitación. Recordemos que la nieve igual es mucho digamos el volumen, pero en agua digamos es como la 10ª parte, ¿cierto? Entonces, claro, pero igual es importante el acopio de nieve para los embalses. No llovió, ¿cierto? Los embalses es importante porque cuando cae mucha agua, ahí suben realmente. Pero la nieve, bueno, igual va a servir, ¿cierto? Y va a seguir nevando, así que creo que esa es la buena noticia. Arnaldo, algo que te hemos preguntado no solo a ti, sino a otros meteorólogos de la misma Dirección Meteorológica de Chile, es con cuánto tiempo se puede anticipar, no solo la precisión del mismo pronóstico, sino una idea. Por ejemplo, nosotros ya estamos viendo lo que pasó, o está pasando todavía en Europa con estas temperaturas espantosas, ¿no? En el verano, y uno dice, la que nos espera, a propósito también, lamentablemente, de los siniestros, los incendios que se viven en esa época del año. Y todavía nos queda un buen tramo de lo que es el invierno. Entonces uno se pregunta, no solo el 18, sino ahora agosto, que es pasado mañana, ¿no? ¿Cómo se nos viene lo que queda todavía de invierno a puertas del comienzo de primavera? Y uno igual está pensando, ¿nos va a tocar lluvioso nuevamente el 18, no? Ya, la dije nomás. Nos van a echar a perder el fin de semana largo, ya. Pero vamos a lo nuestro. ¿Cómo viene el invierno? Ya. Hay dos tipos de pronósticos. A corto plazo, que el que hacemos en el Centro Nacional, que son 5 días y hasta 7 una extensión, después los modelos dan cualquier cosa, ¿ya? Y está el pronóstico estacional, que también otros climatólogos se preocupan de hacer un pronóstico estacional, pero ellos usan otros indicadores. Y uno de ellos, que es importante también, es el fenómeno del niño, que de repente se porta mal el niño, ¿cierto? Pero generalmente anda más o menos bien. Estamos declarado con un niño que va a ser fuerte, ¿ya? Si bien se está indicando que el niño mismo, con esta temperatura alta en el mar, ¿cierto? Ya terminando el invierno hacia primavera ya se declara, pero es muy probable que todos estos efectos que estamos viendo ahora estén relacionados con el niño. Entonces, basado en esa predicción y otros indicadores más que usan los climatólogos, están señalando que por lo menos este invierno, y lo que queda, digamos, de estos 2 meses más, vamos a estar con valores sobre los normales en muchas partes de precipitación, ¿no? Entonces, nos queda invierno, vamos a tener más lluvia, claro que sí, pero es muy probable que tengamos algunos eventos fuertes nuevamente. Estadísticamente es raro que tengamos 2 eventos tan grandes como el que tuvimos ahora. Se han producido, creo, 2 años atrás. Tuvimos el año antes pasado, creo que tuvimos 2, uno en julio y uno en agosto, ya, pero un poquito más al centro-sur. Pero probablemente es probable que este sea el mayor del año, pero va a seguir lloviendo. Creo que el pronóstico estacional así lo está señalando. Las temperaturas mínimas van a estar sobre los valores normales. De hecho, si te das cuenta, no hemos tenido heladas todavía, ¿cierto? Heladas grandes. No, heladas porque grandes. generalmente estamos acostumbrados a que pasa el sistema frontal, Sí. viene la masa fría atrás y tenemos. Pero ayer anoche estaba heladito, estaba súper helado. Pero Pero hoy día a la mañana rico. Pero no está bajo, no está con temperaturas bajo cero. Claro, lo que pasa es que las máximas han sido bajas. Pero para Las máximas han sido bajas, sí. 12 grados, Sí, 13 grados, ¿cierto? exacto. Pero las mínimas han estado entre 6 y 8, excepto que quebró, decimos el meteorólogo, cuando se ve un poquito del cielo. Ayer, digamos, y bajó a 2.6 la mínima, pero ha sido lo más frío que hemos tenido en varios días. Es cierto, sí. Ahora, la nieve que se está acumulando, dicen que tiene que haber mucha nieve para que vaya un efecto de presión y la nieve que está más abajo se pueda endurecer y dure más tiempo, más compacta. ¿Cuánto más o menos tiene que producirse ese fenómeno y si se está produciendo? ¿Quieres esquiar? Yo lo único que ya me di No, cuenta si que- yo nunca había esquiado, no, me voy para abajo y después No, no me los centros paran de más. aquí están sacando cuentas favorables en este momento, porque hay mucha nieve. Pero y están cerrados, por seguridad. Claro, hasta que se abran los caminos, ¿cierto? Pero sí, claro, se produce esa compactación que se llama de la nieve por peso. Entonces, por peso, la nieve de abajo empieza a resistir más peso, se empieza a compactar más y se comprime, y lógicamente que las partículas ya están mucho más juntas y es más difícil que sean derretidas por el sol, porque igual viene una alta temperatura, digamos, un alza para el fin de semana. La isoterma cero se va a localizar en torno a los 2.900 a 3.000 metros, que es alto. Eso significa aludes Hay probabilidades que llueva un poquito, entonces tenemos que tener atención con eso. Es poca la lluvia, pero sí la isoterma cero se nos va a elevar un poquito. También en el norte también hay que tener cuidado, va a aumentar incluso el derretimiento de la nieve, porque ahí va a estar sobre los 3.500 metros.
Entonces, claro, y ahí se produce ese fenómeno, porque vamos a tener igual días con algo de sol, la radiación hace lo suyo, y con esta alza, digamos, de la isoterma cero es probable que se empiece a compactar más la nieve. Arnaldo Zúñiga, bueno, hemos hablado mucho del sur de Atacama, por supuesto de Coquimbo, también se ha hablado, pero no tanto, y nos gustaría que hicieras no sé, más que un resumen, que cuentes también la agua caída y todos los daños que se produjeron por este sistema frontal en la región de Valparaíso. Bueno, Valparaíso la verdad es que cayó mucha agua, sobre todo en los sectores altos. Tenemos estaciones, por ejemplo, en Rodelillo, que está el aeródromo, que está en la parte alta de Valparaíso, ¿cierto? Voy a leer un poquito un torpedo. Sí, por supuesto. Acá. Y la verdad es que en Rodelillo cayó en 249.4 milímetros. ¿Cuánto es el promedio? Eso es mucha agua. ¿Es un tercio, o sea, 2/3 de lo normal? Fácilmente, claro, 2/3. Y en Panquehue, que está abajo, 240, entonces Zapallar 240, entonces en Valparaíso cayó mucha agua y fue parejo, pero en los sectores altos cayó más agua, entonces eso, digamos, produjo también algún tipo de afectación. Y el sistema frontal en ese aspecto se cumplió a lo que nosotros teníamos pronosticado, ¿ya? Así que creo que anduvo bien la predicción. Y región metropolitana, perdón que le haga la pregunta, porque habiendo llovido tanto, yo habría esperado una catástrofe. Sí. Y sin embargo, se comportó bien estuvo transitable Santiago, por lo menos en algunas partes. Hay obviamente barrios que tienen menos infraestructura, no hay diseño, construyen las casas, los condominios, pero no le hacen la obra de agua, ni siquiera agua potable bien instalado, y viene la lluvia y se lleva todo y se inundan las casas. Dejando eso de lado. Eso es el Gran Santiago, por si pensamos en Tiltil, Calera de Tango, o el Cajón del Maipo más bien, esas son zonas más de riesgo. Claro, hay zonas de riesgo, digamos en Santiago también, el sector sur también recibió no tanta agua como acá en Santiago, pero sí estuvieron los rangos no tan extremos con otras oportunidades. ¿Ya? Por ejemplo, en el sector de Melipilla, Talagante, había algún grado de miedo que se pudiera salir los dos ríos. Pero nosotros, por ejemplo, estamos igual con un 15% bajo el año normal, pese a que acumulamos en el evento 138.5, pero en un día, prácticamente en 12 horas, cayeron casi 90. Y así todo en la ciudad yo creo que resistió. ¿Cuánto debe tener Santiago más o menos como estándar? En esta época, llegamos hasta ahora a 155.2, ya lo que hemos juntado en todo este año. ¿Y deberíamos llegar a? Y el año pasado 138.5, estábamos por debajo del año pasado, ¿cierto? Y año normal es 183, estamos con un 15% bajo. ¿Ya? Arnaldo, voy a abusar de tu buena confianza y de tu exposición. Para eso lo trajimos. Gratis. No, es que un poco para que puedas resumir, porque estamos ahí como nosotros como niños chicos ahí preguntando qué es lo que se viene, no sé qué, y viendo también los indicadores de agua caída, ¿no? Agua, lluvia, caída. De lo que se viene entonces estos próximos días, ya que estamos a jueves, podríamos extenderlo hasta el fin de semana. Principalmente en la región metropolitana, pero también en algunos puntos, digamos, críticos. La lluvia que puede aumentar caudales, la isoterma alta, los detalles un poco de lo que habíamos conversado a modo ahora de colofón, Arnaldo Zúñiga. Perfecto, bueno. Creo que la tranquilidad, hoy día ya se acaban todas las alertas que tenemos. ¿Ya? El sur incluido. El sur incluido, claro. El viento que hasta 100, que es los lagos, ¿cierto? Importante eso. Y 70, digamos, el sector costero, valle precordillera, prácticamente Ñuble hacia el sur. Maule hasta la costa 70. Pero hoy día eso termina, ¿ya? Y lo mismo las heladas en Aysén. Recuerden que ayer estaban frustrando los aviones en Balmaceda o cancelando los vuelos porque estaba nevando y estaba contaminada la pista. Hay importante el trabajo que hace la Dirección de Aeronáutica también, porque el mantenimiento de las pistas con nieve es súper complicado, es complejo y no es muy conocido, ¿verdad? Pero claro, hay veces que la naturaleza va un poquito más allá y cuesta un poquito más, digamos, mantenerla. Pero con respecto al pronóstico, bueno, hoy día terminan las alertas, ¿cierto? Hay un sistema frontal que está llegando hoy día en la noche, tal como indicaba al principio, pero completamente normal en la zona central, solamente hasta Valparaíso. Ya el norte va a quedar libre para que estén tranquilos. Perfecto. Buena noticia para el norte. Claro, y hay otro frente que está llegando el fin de semana, que hablábamos que viene con la isoterma cero más alta. Creo que eso es lo que sería un poquito grave de preocupación, pero al momento también los montos son débiles, no mucha lluvia. ¿Eso son el riesgo de aluviones y toda esa cosa?
Más que nada, yo diría que el derretimiento, claro, de la nieve podría estar aumentando un poquito los caudales. Por eso hay que ver si cuánta agua realmente va a caer en cordillera, ¿cierto? Y la isoterma cero sí va a mantener esa altura como que produzca una problemática en esta cantidad de nieve que hay mucha. Ahora, creo que es interesante manifestar qué es lo que está ocurriendo en la atmósfera, porque hemos tenido este tren que, como se ha mencionado, ¿cierto?, de sistemas frontales, y porque la configuración como está en este momento en la atmósfera es que en el Pacífico Sur, frente a Punta Arenas más o menos, pero en el mar, se estableció un sistema de altas presiones, que nosotros técnicamente la llamamos de bloqueo. ¿Y por qué es importante? Porque es un bloqueo, no deja que los frentes lleguen, por ejemplo, de los lagos al sur, pero se van por arriba. Y se produce un verdadero canal de paso de sistemas frontales que vienen prácticamente de Isla de Pascua, Juan Fernández, para que tengamos la idea. Ahí está el canal pasando en estos momentos. Y eso se ha mantenido por mucho tiempo y que no es normal. Generalmente esos bloqueos duran 3 días. Llevamos prácticamente una semana con el bloqueo y sigue en el tiempo, que no es normal, ¿ya? Por eso estamos hablando de precipitaciones débiles, aunque sea en el fin de semana, posiblemente después del 30, por ahí viene otro frente que hay que monitorear, porque el bloqueo sigue en el sur y continúa este tren de sistemas frontales cruzando por las zonas central y centro-sur. Pero por lo menos el mensaje no es alarmista y qué mejor compañía también Alejandro Guille y Arnaldo, ¿viste? Por acá, Arnaldo Zúñiga de la app que yo ya bajé, la tengo descargada, Meteo Chile app, así de fácil. ¿Y tiene alguna novedad respecto a lo que, por ejemplo, uno encuentra en meteochile.gov.cl, la página, la web oficial? Claro, porque yo diría que es más amigable. Además Ya, que todos sí. usamos el teléfono, ¿cierto? Claro. La verdad es que es muy amigable, mano. está a mano, ¿cierto? Y es muy rápido, es escalable además, lo podemos ir mejorando en el tiempo. Y además que uno accede rápidamente a lo que uno quiere. Es Quiere ver la cierto. temperatura Ahí en la busca ciudad, todo. ¿cierto? No como el computador, Las que siempre alertas. se le queda a uno en algún parte. ¿Qué son esos colores que hay ahí en el mapa, que son distintos colores? Ya me voy, si yo sí sé que estaba bonito, es como un arcoíris ahí. ¿Esos colores a qué se refiere una escala? Claro, bueno, depende de lo que uno, digamos, elija. En este caso, pues, están Dibuje. con las temperaturas, ¿ya? Hay ya. una escala de colores cromática Eso, y ¿qué es lo está que es? asociado a las temperaturas. Por ejemplo, dice 17 grados, está en verde. Ya. Ese es un rango de temperatura más o menos, que en este caso en el norte de Chile. La zona central estamos con 11 y 12 verde más oscuro, ¿cierto? Y son 11 y 12 grados. Entonces, ¿Y rojo es sobre 35? claro, eso ya lo vamos a ver yo creo en septiembre en adelante. No, exacto. Ya, buenísimo entender también esa nomenclatura cromática de Meteo Chile en su app, así que agradecemos como siempre lo didáctico y sobre todo que haya venido con nosotros acá al estudio nuestro querido meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga. Profesor Zúñiga, muchas gracias. No, porque, bueno, agradecido por la invitación y estamos siempre dispuestos a venir a cooperar y a informar y a evangelizar, como digo yo, la meteorología. Está bueno el concepto. Gracias, Arnaldo. Ya, pues muchas gracias. 8:56. Línea 1 te acompaña en las primeras horas del día con los temas de actualidad que marcan la jornada. Es el análisis de las noticias de Chile y el mundo, con un enfoque detallado, crítico y en profundidad. Somos Línea 1. La última recarga informativa en Línea 1. Vamos entonces porque hay información bien importante, Gonzalo Espinosa. La última recarga. Bueno, en el ámbito internacional, la Corte Suprema de Perú confirma que el expresidente Pedro Castillo seguirá en prisión hasta el 2027. El exmandatario continuará así en el penal de Barbadillo hasta el 8 de marzo del próximo año por una investigación en su contra por el presunto delito de organización criminal. Y en el plano económico, la creciente tensión en Medio Oriente volvió a golpear a los mercados internacionales. El petróleo registró un fuerte salto este jueves y quedó a un paso de la barrera de los $100 por barril, mientras las principales bolsas europeas iniciaron la jornada en terreno negativo ante el temor de que el conflicto derive en un nuevo shock para la economía global. Y en el plano nacional, el gobierno extendió la declaración de estado de catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla. La medida fue decretada luego de las gestiones del alcalde Cristóbal Zúñiga ante la comitiva presidencial durante su visita a la zona. Son las 8:58. La agenda del día en Línea 1.
En 2 minutos más, a las 9 horas, alcaldes de oposición realizan un punto de prensa para referirse al proyecto de la mega reforma. Y a esa misma hora se realiza audiencia de revisión de medidas cautelares del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. A las 5 de la tarde, la expresidenta Michelle Bachelet participa en un debate junto a los otros candidatos a la Secretaría General de la ONU. Vamos con los Infantino. No va Infantino. Vamos con los resultados de la pregunta del día. Donald Trump quiere a Infantino como secretario general de la ONU y le preguntamos a nuestro público qué le parece. Un 1% dice que es un buen negociador, un 39% dice que es pirotecnia de Donald Trump y un 60% dice que es una operación oscura. Mire, Así nomás. sí, No. bien oscura fue la gestión de Infantino con Trump durante el Mundial. Lo politizó y ahora vamos descubriendo la Estamos movida. pasados de tiempo. Sí, pero déjeme pegar un palo Infantino. Uno más, la piñata. Tenemos candidatos. Mira, en marzo te regalo una piñata. Ya. 9,8 grados tenemos a esta hora, un poquito más Nos alta vamos con lo que comenzamos y nos vamos esperando a nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace Sach. Chao, Les vaya Chao, lindo, que no les hay vaya bien. temporal. Se acabó el temporal. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.